Y Villanueva Guzmán, Brandon Saúl. La que sigue, por favor. Nuestro tema es la faja volcánica transmexicana y vamos a iniciar con la introducción. La que sigue, por favor. Bueno, hay que definir qué es. Se trata de una franja que cruza a México desde oeste en su región central y pues esta franja forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, la zona de interacción de placas terrestres más grande del mundo, y atraviesa a México en una dirección horizontal desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. La que sigue, por favor. Bueno, la franja se acostumbra a dividir en tres sectores en función de su volcanismo, su composición química, geológica y tectonismo. El primer sector es el occidental, entre la costa del Golfo de California y los riffs de Zacualco, Chapala y Colima. El sector número 2 es el central, que comprende entre dicha estructura en el sistema de fallas de Taxco y San Miguel de Allende. Se desarrolla en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato. El tercer sector es el oriental, al oriente del sistema Taxco-Querétaro y la costa del Golfo de México. La que sigue, por favor. Bueno, hay que hablar un poco sobre las particularidades de la faja. Es una de las provincias geológicas más jóvenes de México, tiene aproximadamente 16 millones de años, es activo y es un arco volcánico activo que se formó en el margen convergente complejo y es el lugar donde están los grandes estratovolcanes mexicanos emblemáticos que son activos actualmente, como son el Paricutín, el Popocatépetl y el Colima. Tiene alrededor de 8.000 centros volcánicos alrededor de la faja volcánica, entre ellos los estratovolcanes, las calderas, los conos monogenéticos. Y pues probablemente esta faja es una de las provincias mexicanas más estudiadas, ya que se encuentra en una zona pues poco poblada y es económicamente accesible. En ella se estudia la geometría y la dinámica de la subducción, los procesos magmáticos, los recursos geotérmicos, yacimientos minerales y peligros sísmicos y volcánicos. Desde el principio se tuvo en cuenta que la faja era un arco muy particular, porque se sabe que es una zona del arco, es oblicuo, ya que los sectores central y oriental no son paralelos a la trinchera en un ángulo menor de 16 grados. Además, están subduciendo dos placas oceánicas, que son la de Rivera y la de Cocos. Están subduciendo bajo la placa norteamericana. Bueno, otra cosa es que colinda con el con el RIP activo del Golfo de California. Se dice que esta faja es la expresión más reciente de una historia muy larga de subducción a lo largo del margen del Pacífico, ya que se asocia pues primero a la subducción de la placa de Farallón. Sí le puedes cambiar a las... Gracias. Bueno, aquí podemos ver la asociación. Que primero, o sea, la subducción de la placa de Farallón, que después se fragmentó en la placa de Cocos y después en la de Nazca, en el Mioceno temprano y en el Oligoceno. La dorsal del Pacífico del Este choca en la placa norteamericana y se consume la placa de Farallón y después la de Cocos, hasta que al oeste de Baja California termina la subducción y queda pues la dicha formación. Y al sur de México, los modelos muestran que asociado a la tectónica del Caribe, un bloque que, bueno, se llamaba Chortis, que ahí lo podemos ver en las imágenes.
migró hacia el este, lo que fue causando una reorganización de la posición de la zona de subducción y de la posición del magmatismo, además de muchas otras circunstancias. Por ejemplo, el margen quedó truncado. Esto quiere decir que rocas intrusivas quedaron expuestas en la costa, además de la subducción por erosión y el retroceso de la trinchera. ¿Qué quiere decir esto del retroceso? Pues quiere decir que parte de la costa se está erosionando. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se dice que, bueno, que todo esto que vengo mencionando ocasionó que el magmatismo fue cambiando desde el Cretácico tardío al Paleoceno, al Eoceno, y hay una migración hacia el este en el Oligoceno. Cambia de nuevo su posición al Mioceno temprano hasta formar la franja volcánica. Aquí en las imágenes se puede ir viendo que a este fenómeno se le llama como una rotación antihoraria. Bueno, esto fue lo que formó la franja volcánica y prácticamente hay una rotación antihoraria del arco y pues prácticamente la faja volcánica pues es parte de esta enorme evolución que se ha dado por la subducción del margen pacífico mexicano desde el Jurásico Medio. Otra peculiaridad es que la edad de la placa que está subduciendo varía a lo largo de la trinchera y esto tiene que ver con la distancia a la dorsal del Pacífico del Este que va aumentando hacia el sur y la termodinámica también va cambiando. Si vemos desde una perspectiva aérea la franja, dividiéndola a la mitad, la mitad izquierda de esta faja tiene ensambles mesozoicos desde hace 160 millones de años y la otra mitad, que sería de la parte derecha, es del Precámbrico y sin magmatismo, por aquello de eso de 150 millones de años. Tiene rocas senolíticas y pues esto, esto hace que pues casi no se sepa la composición de los basamentos. Otra de las peculiaridades es la sismicidad, ya que la localización de los hipocentros se concentra en la faja, definiendo la zona de Benioff, y pues se tiene registrado que no hay sismos debajo de la placa. Su origen de la placa pues fue muy debatido por muchísimos años. Primero, se decía que eran choques o que no podría estarse subduciendo, pero pues al final se llegó a a la conclusión de que sí es una subducción. Y la que sigue. Se puede dividir la faja volcánica, o bueno, se intenta interpretar el origen de la faja volcánica a través de 4 grandes episodios volcánicos. El primero pues sería el arco del Mioceno medio al tardío, que es donde se nota el inicio de la actividad en la faja, cuando se forma, como bien lo mencionó ahí, los arcos empiezan a rotar, como pueden ver en la imagen, que es el lado este, si no estoy mal. Se va a extender hacia el este, cambiando de posición y por ende el estilo del volcanismo. ¿Qué más? El tipo de volcanismo pues va a ser explosivo y silicio. Va a ser andesítico y dacítico, que eso es muy típico en un arco. Y también se van a formar lo que son estratovolcanes. Ajá, ¿qué es un estratovolcán? Bueno, va a ser un volcán cónico de gran altura, compuesto por
múltiples estratos o capas de lava endurecida. Estas capas son de piroclastos alternantes y de cenizas volcánicas. Los estratos volcanes se van a caracterizar por poseer un perfil empinado y por producir explosiones volcánicas periódicas, es decir, muy recurrentes y explosivas. Sus fuentes de magma son altas en sílice o ácidas y contienen dacita, riolita, andesita y también va a haber conos de lava. En el segundo episodio, que es el episodio mágico del Mioceno tardío, el vulcanismo del arco es relativamente normal hasta el Mioceno medio, pero cuando pasa el Mioceno tardío, va a haber un episodio de vulcanismo mágico que va a ir de costa a costa. Este episodio pues básicamente está conformado por un evento de rocas mágicas que van a formar lo que son mesetas basálticas y van a migrar al este, lo que es más o menos los Altos de Jalisco. Esto se lo van a explicar un poco más a detalle adelante, pero para que se den una idea. Va a haber flujos de lava superpuestos, eh, in, intermedios, perdón, indicando que fue un emplazamiento demasiado rápido. La posición del arco, ahora ¿cuál es? Pues el magmatismo migra de oeste a este y se va a distribuir a lo largo del arco en una porción mucho más, digámoslo, ancha. El estilo de volcanismo, como bien les platiqué, pues va a cambiar. Va a ser un volcanismo atípico de lo que se ve frecuentemente en arcos. Va a ser de composición máfica, perdón, y va a tener pequeños volcanes escudos de lava. Tiene características geoquímicas típicas de la subducción, aunque esta es ligeramente pues variable. Después tenemos el episodio silícico de finales del Mioceno, que básicamente va a reemplazar el magmatismo mágico y va a marcar el retroceso del arco hacia lo que es la trinchera. Ahí podemos notar que en los diferentes sectores va a haber diferentes tipos de magmatismo. Es decir, en la parte occidental va a ser magmatismo silícico, en la parte central es una combinación de estos dos, y en la parte oriental se va a notar el retroceso de la placa y hay riolitas hiperalcalinas que son de tipo intraplaca en la zona que son de las calderas y los húmeros. Al final pues de este episodio el vulcanismo va a decrecer significativamente y se va a ver evidentemente diferenciado. Finalmente pues se van a emplazar complejos de domos dacíticos y riolíticos como grandes volúmenes de ignimbritas, emitidas evidentemente por las calderas regionales. Esto va a formar una franja que se va a distribuir justo al sur de las rocas producidas en el episodio mágico anterior. Y por último, pues tenemos el arco plioceno tardío cuaternario. Básicamente en toda la franja volcánica el vulcanismo es silícico y bimodal, pero se va a reemplazar por un arco volcánico de composición predominantemente andesítico o basáltica. Las lavas, pues en la zona occidental, son características intraplaca y básicamente se caracteriza por una gran diversidad en la composición y los estilos eruptivos. La que sigue, por favor. Buenas tardes, compañeros. Les presento composición de placas oceánicas con respecto a asociaciones mineralógicas y litológicas. Vaya, aunque es difícil tener una visión exacta de las variaciones composicionales de la corteza oceánica que subduce y del espesor e importancia de la cobertura sedimentaria, hay diversos sondeos realizados en esta costa pacífica mexicana, en el cual las interpretaciones realizadas recientemente en los perfiles de anomalías gravimétricas en sí a lo largo de toda la trinchera nos ha permitido tener una aproximación objetiva y tangible de estas variaciones. Estos estudios nos han permitido interpretar que la columna sedimentaria sobre la placa de la ribera no debe alcanzar más de 20 metros de espesor,
y que ese espesor se incrementa gradualmente hacia el sureste. Por otra parte, el DSDP, derivado de las siglas This is Drilling Project, realizó varios sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias en las trincheras mesoamericanas, en la denominada LEG 66. En sí, de todas ellas, la perforación realizada a unos 11 kilómetros aproximadamente de las costas de Guerrero, en el sitio 487, penetró completamente en la pila sedimentaria y alcanzó la corteza basáltica subyacente. Es importante ya que la columna sedimentaria en este sitio está compuesta por aproximadamente 100 metros de sedimentos hemipelágicos de edad cuaternaria, subyacidos por aproximadamente 70 metros de sedimentos pelágicos con edades del Mioceno tardío al Plioceno. Los sedimentos hemipelágicos, perdón, los sedimentos hemipelágicos tienen un carácter terrígeno y deben derivarse de la denudación de las rocas continentales de la margen pacífica mexicana. Esta capa está principalmente compuesta por un lodo grisáceo con cristales de cuarzo, feldespatos y micas, mineralogías típicas de plutones costeros del margen continental pacífico. Los sedimentos pelágicos están compuestos principalmente por arcillas y presentan coloraciones pardas, rojizas y negras. En sí, el origen primario de estos sedimentos debe estar asociado a la actividad hidrotermal de las crestas mesoceánicas, ya que los fragmentos de corteza oceánica recuperados en estos sitios están conformados principalmente por un basalto, con cristales de plagioclasa olivino y olivino. También tiene proporciones menores de un basalto afírico. Aunque es evidente que la composición de los sedimentos y la corteza oceánica pueden variar de manera significativa en sí a lo largo de toda la trinchera, los materiales colectados y analizados en el sitio 487, como les mencioné, representan la única aproximación directa que tenemos de los componentes que están siendo subducidos pues, en esta placa. La siguiente diapositiva, por favor. Las siguientes imágenes muestran los patrones de elementos trazas y de elementos de tierra raras de los distintos componentes sedimentarios y de los de la corteza basáltica alterada. Los horizontes pelágicos y hemipelágicos son geoquímicamente distintos. Si se pueden dar cuenta, en general, a lo que voy con esto, el componente de hemipelágico y pelágico tienen mayores concentraciones de elementos trazas que de su contraparte terrígeno. Como podemos ver en la imagen B, vamos a ver patrones normalizados de elementos traza. Y ya en la imagen C vamos a encontrar las tierras raras de los distintos horizontes litológicos del sitio DSDP. Como les mencionaba, que este fue el estudio más aproximado de la zona 487. La siguiente diapositiva, por favor. En sí, en la naturaleza geológica, edad y composición del basamento sobre el cual está emplazada la faja volcánica transmexicana son en gran parte desconocidas, debido a que se encuentran ocultas debajo de una amplia cobertura volcánica y sedimentaria de edad posterior al Mesozoico. Atendiendo a reconstrucciones tectónicas y correlaciones estratigráficas propuestas por el reconocimiento del microcontinente grembiliano Oaxaca, la faja volcánica transmexicana podría estar emplazada sobre al menos 3 terrenos tectonoestratigráficos distintos. Uno va a ser el Guerrero, otro el Mixteco y por último el Oaxaca. El terreno Guerrero cubre una extensión cercana a 7,000 kilómetros cuadrados, por lo tanto es del terreno cordillero más extenso de Norteamérica. Utilizada en sí información esencialmente geoquímica, sugieren que la base estructural del terreno Guerrero refleja un ambiente marino profundo relativamente cercano al continente, sobre el cual se emplazó un arco de islas intraoceánico, que fue acrecionado a la placa norteamericana durante el Cretácico Superior. Lo consideran como un conjunto de rocas volcánicas y sedimentarias depositadas sobre la corteza atenuada de la placa de Norteamérica, que posteriormente fue deformada por la orogenia larímide. Por mencionar algunos datos geoquímicos también recientes obtenidos en sinolitos incorporados en rocas volcánicas del Oligoceno, han sugerido la existencia de rocas continentales silícicas debajo del terreno Guerrero, ya que un sinolito granulítico encontrado en los depósitos piroclásticos de la caldera de Olmeca
En Querétaro sugiere la presencia de un basamento antiguo. Recordemos que los cenolitos son presencias físicas y directas de los volcanes de las composiciones de estas placas, ¿no? Y bueno, para culminar esta diapositiva, de manera general, el terreno guerrero está compuesto por rocas volcánicas y vulcanoclásticas de afinidad oceánica continental, con una parte importante y un componente de rocas sedimentarias marinas. La siguiente diapositiva, por favor. El basamento del terreno mixteco está conformado por el dominado complejo de Acatlán. Las rocas que lo conforman son principalmente metasedimentos y metabasitas de afinidad oceánica a continental metamorfizadas en fases de anfiolita, eclogita y esquisto verde. Veremos que la estratigrafía del complejo de Acatlán comprende los subgrupos de Acateco y Petlalcilgo, la formación Tecamote, los troncos Totoltepec y el intrusivo San Miguel. Vamos a ver que la división de estas unidades está basada en los diferentes estilos de deformación y metamorfismos en los que afectan. El primer subgrupo es el Petlalcingo, está conformado por esquistos pelíticos, cuarcitas, metagraubacas y diques gravaicos de la formación Chazumba y por anfibolitas, cuarcitas, cardenales, esquistos calcáreos, rocas verdes de la formación Costoltepec. Ya, mientras que las rocas del subgrupo acateco incluyen rocas verdes miloníticas, anfibolíticas, metagravos, serpentinas, eclogitas, cuarcitas y metapelitas de la formación Sayacatlán, y rocas plutónicas graníticas, apilíticas y pegmatíticas del ordovícico silúrico denominadas como granitoides de Esperanza. Las rocas eclogíticas de la formación Sayacatlán es una secuencia de basamento que se encuentra discordialmente cubierta por conglomerados, arcosas, lutitas y calizas de la formación llamada Tecomote del Devónico. Veremos que el complejo de Acatlán fue afectado por un evento intrusivo del Pelsimbánico tardío, denominado tronco de Totoltepec, como se los había mencionado, y por un evento tectonórmico del Jurásico inferior, en donde se emplazaron las intrusiones de San Miguel y la Migmatita Magdalena. Veremos que el terreno mixteco limita al oriente con Oaxaca, ya que hacen colisión, por así mencionarlos. Al sur del terreno chatino y al occidente con el terreno guerrero. La frontera norte del terreno mixteco se encuentra cubierta por la faja volcánica transmexicana y por lo tanto aún se desconoce si el límite con Oaxaca representa una anisotropía cortical con el centro de México. Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente microambiente es Oaxaca, que es uno de los temas de la geología mexicana. Este en sí ha llamado la atención en los últimos años, ya que de manera simple Oaxaca representa una gran masa cortical de la edad grembiliana, con una extensión que podría alcanzar cerca de los 1 millón de kilómetros cuadrados. Veremos que el microcontinente estaría formado por los terrenos Oaxaca de Juárez, Sierra Madre, Maya y partes del terreno de Coahuila, de Campa y Coney. Veremos que los afloramientos del complejo oaxaqueño están formados principalmente por metapelitas, por neises, cuarzo feldespáticos, calcasilicados, anfibolitas y marmoles, comúnmente intrusionados por anortositas, charnoquitas y neises máficos granatíferos. Toda esta secuencia se encuentra metamorfizada en fases de granulítica y localmente reequilibrada en las fases de anfibolita. Veremos que las rocas descritas en los afloramientos de los neises Novilo presentan de manera general las mismas características litológicas, ya que sus condiciones metamórficas y estructurales de las que se descritan en el complejo oaxaqueño son por parte cenolitos recolectados en las secuencias volcánicas que tienen denominante un carácter máfico intermedio. Está constituido en sí por gabros y tonalitas metamorfizados en fases de granulita. La siguiente imagen, por favor. Para culminar mi parte,
En esta imagen vamos a conocer el mapa simplificado de los terrenos tectonoestratigráficos mexicanos que podrían formar el basamento de la faja volcánica transmexicana. Les recomiendo que le tomen captura al cuadro que está en la parte superior derecha. Y sería todo por mi parte, compañeros. La siguiente diapositiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la geoquímica de lo que es pues bueno, la faja volcánica transmexicana. Y bueno, ya hemos venido hablando de, bueno, que los retrocesos y el magmatismo y todo esto. Entonces, bueno, aquí ya lo que nos compete es más a las investigaciones que se han hecho, bueno, que han hecho diferentes compañías y pues varias escuelas, incluyendo pues la UNAM. Y bueno, la geoquímica de la faja volcánica tiene que ver con el tipo de magmatismo que se genera. Y pues como bien sabemos es una faja pues muy complicada de interpretar. Entonces, lo que se ha hecho pues son estudios geoquímicos, vaya. Y bueno, lo que puede participar en este complejo volcánico, en este complejo arco, puede ser, bueno, pues primeramente el manto astenosférico, litosférico, que pues como bien sabemos es donde eh, van a, van a convivir lo que son las peridotitas y habsburgitas, para de ahí poder generar magmas primarios y bueno, después tenemos los componentes derivados de la placa subducida. Como bien sabemos, pues ya nos mencionaron que está subduciendo Riviera con placa de cocos. Y pues básicamente también importa lo que tenga la cocos, los componentes basálticos y sedimentos. También la corteza continental y la asimilación y los melanges de subducción, que son básicamente como rocas metamórficas y que, pues bueno, como lo indica es por subducción y pues tienen que ver más con la presión que se ejerce a profundidad. Bien, vamos a empezar con la evolución del arco. Pues tenemos que el arco tiene un historial de vida. Entonces, bueno, aquí nos indican que es del Mioceno medio al tardío, pero pues bueno, ustedes pueden ver que pues no dice medio tardío, obviamente, tiene los nombres, entonces pues vamos a agarrar que estamos por aquí. Y bueno, en esta interpretación que se hizo, pues bueno, se tienen 195 análisis de muestras. Y bueno, esto que podemos ver aquí, que nos dice Guadalajara y esta zona amarilla, pues esta zona amarilla es parte de lo que es el volcanismo de la Sierra Madre Occidental, que ya más adelante le tocará al otro equipo ya explicar eso. Y bueno, lo que se dice es que el arco ha ido migrando. Entonces aquí podemos ver que, pues bueno, cambia completamente la geoquímica de las muestras que se tomaron. Podemos ver que están en un rango de andesítico a dacítico. Y bueno, aquí también nos indican que pues, se encuentra una división entre lo explosivo y lo silícico de la Sierra Madre Occidental, que pues es otro volcanismo. Y bueno, aquí también vamos a poder encontrar estratovolcanes y pues bueno, tenemos lo que es los magmas de estos estratovolcanes típicos de los arcos. Y pues aquí todavía no estamos hablando de pues lo que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, porque todavía pues no nacían, vamos a ponerlo de esa forma. Y bueno, aquí lo que se indica es que nos dicen que el arco migró. La placa de cocos, como sabemos, pues está produciendo más y más. Y pues bueno, lo que básicamente se hizo aquí fue que eh, pues pasó de estar muy inclinada la trinchera a tener un ángulo más pegado a la vertical.
y pues bueno, por eso podemos ver como un cambio de aquí a acá. Y bueno, después pasamos a lo que es el magmatismo, este evento que es el magmatismo máfico que tuvo el arco volcánico. Y pues aquí lo que se tiene es, pues primeramente, que el magmatismo ya, como habíamos visto antes, estaba de esta zona y esta zona, y ahora la tenemos aquí. La tenemos en esta parte. Y bueno, lo que vamos a tener más que nada arriba es este volcanismo atípico de los arcos, pues porque es un magmatismo máfico lo que se tiene ahí, composición máfica y fisural también, porque bueno, aquí tenemos un par de fallas y gravens en, bueno, lo que es los estudios nos indican, bueno, indican que ahí hay pues fisuras donde asciende el magma. Y bueno, las muestras que se tomaron fueron, aquí nos indican que tienen 344 muestras y pues se encuentran entre el basáltico, bueno, muestras basálticas y andesíticas, basálticas andesíticas, ¿no? Bueno, esto fue del Mioceno tardío a Plioceno temprano, que más o menos sería como el, bueno, de aquí del Serrabiliense a por aquí, ¿no? Eh, Bueno, el hecho de que tengamos un magmatismo máfico, pues sí es bastante raro de lo que sería un arco volcánico. Y lo que se tiene como teoría es que, pues bueno, aquí la placa de Cocos, al estar pues introduciéndose más hacia las profundidades, pues sufrió lo que es pues ahí se rompió. Y bueno, dejó este espacio para que pudiera ascender el, para que se generara magma por descompresión. Ya sabemos que pues esos magmas son típicos de de la energía que va del manto y pues principalmente son magmas máficos. Entonces, pues aquí ascendió y es lo que nos da a la composición máfica. Entonces, desde aquí fue como inició, ya ven, pues aquí hay una extensión muy grande y pues se va recorriendo en lo que se va abriendo la placa, se va recorriendo y va dejando un espacio. Entonces, aquí es lo que marcó este evento. Y tenemos que de este lado las muestras van a ser más calcoalcalinas y las de este lado van a ser más de intraplaca. Después tenemos, esta sería como la segunda parte del evento máfico, ya que se va generando casi al mismo tiempo por el retroceso de la placa. Bueno, que diga el retroceso no quiere decir que, bueno, vaya para atrás, sino que hay una disminución en como en la velocidad y en la inclinación de lo que va siendo la placa. Entonces, pues como vemos, si se va hacia acá abajo, pues básicamente la placa de coco se está yendo más como hacia abajo y ya no está yéndose más hacia acá, más inclinada, ya está más como recta. Y bueno, aquí tenemos que las muestras que se hicieron son 139 análisis los que se tienen y tenemos que las muestras están en un rango riolítico, ya lo que serían ya subalcalinos y calcoalcalinos, hay una combinación. Y aquí es donde dicen que, pues bueno, el magmatismo bimodal también, pues es básicamente un porcentaje y porcentaje de magmas. Y bueno, de este lado, en el occidente, ya para dejar más en claro, en el occidente, a partir del Plioceno se vuelve bimodal, es decir, tiene diferentes porcentajes de magmas. Y llegan las riolitas, las que les mostraba hace un momento que estaban aquí. Las riolitas se emplazan, riolitas hiperalcalinas. Y bueno, ya aquí también estas rocas hiperalcalinas coexisten con las ya antes, con las máficas. Bueno, la migración del magmatismo.
Y bueno, ya en este sector es cuando pues es el más cercano a la actualidad, en donde ya tenemos a los grandes estratovolcanes que pues son bien conocidos, el volcán de Colima, el Paricutín, el Popocatépetl. Todos estos pues nacieron básicamente en este evento y pues bueno, se caracteriza por tener diferentes estilos y composiciones eruptivos. También tenemos estos estratovolcanes que están más en la zona de Michoacán. Tenemos volcanismo riolítico, superalcalino y calcoalcalino. Aquí tenemos pues las muestras, tienen muchísimas más muestras y pues bueno, tenemos ya, se tiene pues un rango entre lo que sería pues muchas muestras calcoalcalinas también. Y pues bueno, en este evento también nació o se creó por ende este sector central, que sería el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, y pues como podemos ver, la estructura, la morfología es muy, muy obvia. Se tiene 1.200 estructuras volcánicas en un área de 40.000 kilómetros cuadrados. La mayoría son conos cineríticos, hay algunos mares y volcanes escudo. Y bueno, esto se asocia a tectonismo. Y pues bueno, la diversidad geoquímica también la tenemos como calcoalcalina, intraplaca y alcalinos potásicos. Y bueno, este ya es un resumen aquí para que puedan pues copiar y las fotos de cómo fue cambiando el magmatismo. Entonces, bueno, el tectonismo es, pues, ya está, ahí les dio una introducción, así que pues aquí ya se los pongo. Que es lo de que la faja es el arco volcánico que se desarrolla sobre el margen suboccidental de la placa Norteamérica, como resultado de la subducción de la placa Rivera y Cocos a lo largo de la trinchera de Acapulco. Se asocia a la subducción de la placa Farallón, que se fragmentó en la placa de los Cocos y Nazca y en el Mioceno, y en el Oligoceno la dorsal del Pacífico del Este choca con Norteamérica. La siguiente, por favor. Amigos. Amigos. Thank you. Hacia el norte hubo una colisión de la dorsal del Pacífico del Este, y también cesa la subducción a los 12.5 millones de años al oeste de Baja California. La siguiente, por favor. Brandon. Thank you. Hacia el sur se muestra que es asociado a la tectónica del Caribe. Igual esto se mencionó en la introducción, pero pues también para que lo tengan, para que no se los vaya a olvidar. La siguiente, por favor. Bueno, esto es en cuanto a la geometría de las placas de subducción. Se sabía que la placa bajo el continente tenía distintos ángulos de subducción. Hacia el este el ángulo era más plano y que al occidente es un ángulo mayor. Entre 2005 y 2009 se desarrollaron varios experimentos sísmicos que arrojaron información sobre la estructura de la subducción. En total fueron 3. El experimento de Mars, que es una serie de estaciones de banda ancha. Luego el de Masse, que son líneas Masse atravesando la zona de la placa plana, de la placa más plana. Y Beox, que es una línea en el istmo. El más aceptado fue el de Masse. Muestra que la placa de los Cocos subduce con un ángulo alto, después con uno casi horizontal, debajo de la litosfera, y después se subduce con un ángulo mucho mayor, que está por debajo de la Ciudad de México. El segmento de la placa de los Cocos subduce subhorizontalmente por más de 300 kilómetros y luego subduce con un ángulo aproximado de 75 grados bajo el arco. Estos estudios arrojan que hay una segmentación de las placas.
En el límite entre la placa ribera y la placa de los cocos había una ruptura a profundidad. A través de esta abertura y el límite de la placa del otro extremo había un flujo toroidal, un flujo de material astenosférico que viene de la parte inferior de la placa y que no está afectada por los componentes que libera la placa de subducción. También otros trabajos proponen la siguiente. Ahí, lo que dije fue de ahí. También otros trabajos proponen que hay otra posible ruptura entre las placas de los cocos oeste y el segmento subhorizontal. O sea, esto da 3 fragmentos de la placa. Luego la placa se vuelve a subducir con un ángulo de 26 grados. Y ya la siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver lo que les mencionaba de que había otra, se cree, bueno, se podría observar que también hay otra división de las placas. Ya la siguiente. Bien, pues ya para estar finalizando, pues cuál es la importancia de saber y entender la importancia del sistema volcánico. Bueno, pues el más visible es que condiciona evidentemente la topografía de la zona y por lo tanto como comunicaciones terrestres. Además, pues cerca del Popocatépetl viven aproximadamente más de 25 millones de personas, por lo tanto si llega pues, a erupcionar, representa un peligro, un gran peligro para la gente que vive ahí. Pues bien, la altitud del sistema posibilita la existencia de varios ecosistemas, lo que a su vez, pues evidentemente va a incidir en la biodiversidad y en el tipo de cultivos que se pueden dar ahí. Pues también el agua de los ríos y quebradas que nacen de la cordillera, como ese río Lerma, el Panuco y el Balsas, convierte a la cadena montañosa en una importante reserva de agua para lo que es la zona más poblada del país. Hoy en día, pues el 25% del agua consumida aquí en la Ciudad de México proviene de las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala. Las montañas más altas del país pues también están aquí, lo que es el volcán Citlaltépetl, el pico Orizaba. Evidentemente, pues estas características proveen las condiciones para que el turismo sea un elemento importante en la economía regional. También es importante cada uno de los estudios mencionados por mis compañeros, lo que es la geometría y la dinámica de subducción, procesos magmáticos, recursos geotérmicos, yacimientos minerales y peligro sísmico y volcánico. La que sigue, por favor. Aquí. Ya para finalizar, pues un resumen corto. Pues la faja volcánica transmexicana es un territorio geológico joven, relativamente joven, definido como un arco magmático activo, formado en un margen convergente complejo, que es hogar de los estratovolcanes, como bien lo mencionó mi compañero Brandon, más importantes del país, lo que es el volcán Colima, el Paricutín, el Popocatépetl. Se considera que la migración del magmatismo se va a relacionar con el ángulo de subducción de la placa. Al disminuir el arco migra a posiciones más alejadas de la trinchera y por ende, pues, como les mencionaba, pues se va a ensanchar. Si el ángulo crece, pues va a funcionar de manera viceversa este principio. La composición de los magmas va a depender de los componentes que estén participando y en qué proporción. Como bien lo mencionó Brandon, los componentes pueden ser partícipes en la generación de magmas, lo que es el manto astenosférico, o litosférico. Se discute mucho de si como fluido o como hundido. Los componentes de la placa subducida, la corteza continental, los melanges de subducción, la corteza continental. La discusión pues actualmente se enfoca en la manera en la que estos componentes se incorporan a los magmas para generar rocas calcialcalinas y alcalinas potásicas. La que sigue, por favor, Ramón.
Como conclusión, a pesar de los avances, pues realmente no se ha esclarecido completamente el origen y la evolución de la faja volcánica. La variedad magmática del eje neovolcánico está dada por dos placas oceánicas cuya composición química y volcanismo pues se van a modificar constantemente en cada sección del eje volcánico, debido a un orden tectónico distintivo que trabaja con distinta intensidad sobre la placa por una distribución cortical con diferentes edades, espesores y composiciones. Esta va a ser influenciada por agentes químicos pues, derivados de la subducción de estas placas. El estado tectónico convergente y el arco magmático no han evolucionado de manera homogénea, sino que han mostrado transformaciones notables en su forma y estructura. Debido a ello, la faja volcánica transmexicana es uno de los sistemas tectónicos convergentes más complejos y por ende más estudiados del planeta. Pues también el magmatismo de la faja volcánica es resultado de los cambios en la dinámica de subducción que pues evidentemente influenció la posición del arco, la composición del magmatismo, el estilo del volcanismo y la deformación de lo que es la corteza continental. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Me- Listo. ¿Ya ven la presentación? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar de lo que es el magmatismo de la Sierra Madre Occidental. Y bueno, mis compañeras son Capeira Hernández, Daniela Carmen Roque Hernández y su servidora Karen Rodríguez López. Bueno, les voy a dar lo que es parte introductoria de este tema. Y bueno, la Sierra Madre Occidental es considerada como el pulmón de lo que es la zona norte de México. Está cubierta por los grandes bosques mixtos de pino-encino, de pinos, encinas y oyamel. Y bueno, este es el sistema montañoso de México el más importante del país porque rodea lo que es el altiplanicie mexicana. Esta constituye la continuación de lo que es el sistema de la Gran Cordillera de América del Norte. Y bueno, si lo vemos desde un punto de vista geológico, la Sierra Madre Occidental no lo consideran como una sierra como tal, sino es una meseta.
que está surcada por numerosos cañones que por lo que es la apariencia de una sierra. Y bueno, lo que es su volcanismo, se depositaron materiales como cenizas, lavas y derrames volcánicos. Ahora bien, la Sierra Madre Occidental es el resultado de diferentes episodios míticos que tuvieron lugar durante del Cretácico al Cenozoico. Como lo habían dicho mis compañeros antes del equipo anterior, bueno, esta va a estar la sierra, la placa, la subducción de la placa Farallón, debajo de la placa norteamericana, y posteriormente, gracias a este evento, va a dar lo que es el golfo de lo que conocemos ahorita como California. Bueno, se considera una de las provincias ígneas sílicas del mundo y también la más importante del Cenozoico. Bueno, en esta tablita que vemos aquí, bueno, que yo la tomé de un artículo de Luca Ferrari, nos presentan distintas provincias más grandes del mundo. Y bueno, vemos que está primero la Whitsunday de Australia, también la Kennedy Connors de Australia nororiental, y después sigue lo que es la Sierra Madre Occidental, y posteriormente, bueno, otras que están en Sudamérica, en los Andes y en Nueva Zelanda. Como les decía antes, la apertura del Golfo de California ha inducido a la formación de grandes cañadas de flanco oeste, mientras la tectónica extensional, bueno, ha provocado la formación de altas depresiones tectónicas en el flanco de esta provincia. Y bueno, como provincia volcánica, la Sierra Madre Occidental se va a extender más allá de la fisiografía, abarcando también la mesa central y la parte de Chihuahua Oriental. Y bueno, ¿cómo se va a definir la Sierra Madre Occidental? Bueno, se va a definir como una provincia fisiográfica al occidente de México, que está caracterizada por un altiplano con una elevación promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. De largo va a medir aproximadamente unos 1.200 kilómetros, y de ancho de 200 kilómetros a 200 kilómetros. Y de la frontera de lo que es la frontera de Estados Unidos a lo que es la faja volcánica transmexicana. Va a estar limitada al norte por el Golfo de California y por el altiplano central. Y bueno, según estudios geofísicos, nos dicen que existe corteza que alcanza los 55 kilómetros de espesor en lo que es la parte norte de la Sierra Madre Occidental, mientras que al este el espesor va a ser aproximadamente vamos a tener espesores, y el otro va a ser aproximadamente va a ser 40 kilómetros. Y bueno, este es el mapa, este es un mapita que básicamente nos va a mostrar lo que es la extensión de la Sierra Occidental, que va a abarcar al norte los estados de Sonora, Chihuahua, Durango. Al centro pues va a estar colindado con Zacatecas, Nayarit, y a la parte sur va a estar con Aguascalientes y Jalisco. Bueno, yo soy Carla Pereira y les voy a explicar lo que son las características mitológicas. Siguiente, por favor. Bueno, la geología de la Sierra Madre Occidental va a constar de 5 conjuntos de rocas ígneas asociados a diferentes episodios magmáticos que resultaron de la subducción de la placa de Farallón debajo de la placa norteamericana. El primer conjunto son las rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico Superior Paleoceno. El número 2
las rocas volcánicas andesíticas y en menor medida las sítico-riolíticas del Eoceno. El número 3 son las ignimbritas silícicas emplazadas en dos pulsos principales en el Oligoceno temprano y en el Mioceno temprano. El número 4 son las coladas basáltico-andesíticas extravasadas después de cada pulso ignimbrítico. El número 5 van a ser las coladas de basaltos ignimbritas alcalinas, emplazadas generalmente en la periferia de la Sierra Madre, en diferentes episodios del Mioceno tardío, Plioceno y Cuaternario. Y bueno, el conjunto número 1 se va a definir también como el arco mesozoico. El número 2 se va a definir como el complejo volcánico inferior. ¿Le puedes regresar tantito, por favor? El conjunto 3 va a ser el supergrupo volcánico superior. El conjunto 4 se ha definido como una extensión del cinturón de basalto andesitas del sur de la cordillera, y por sus siglas en inglés es CORBA. Y el número 5 se ha interpretado como testigo de varios episodios de extensión que se van a relacionar con la apertura del Golfo de California. Siguiente, por favor. Bueno, en este mapa se observa más claramente los lugares que ocupa cada conjunto ígneo de la Sierra Madre. Y bueno, los productos de todos estos episodios magmáticos que han existido, que se superponen entre sí parcialmente, van a cubrir a su vez un basamento heterogéneo pobremente expuesto del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con el Mesoproterozoico, existen afloramientos de rocas precámbricas del cratón de Norteamérica que han sido reconocidas en el basamento del noroeste de Sonora. Parte de este basamento se piensa que fue desplazado aproximadamente 800 kilómetros al sureste durante el Jurásico medio tardío, por un sistema de fallamiento lateral que se ha denominado como la megacizalla Mojave Sonora. De acuerdo a este modelo, el basamento transportado hacia el sureste va a estar formado por lo que son plutones graníticos, gneisses y esquistos, que van a tener edades entre 1.7 y 1.8 gigaaños, mientras que el basamento que no fue transportado está caracterizado por rocas clásticas y volcánicas metamorfizadas. Estas van a tener edades que están entre 1.6 y 1.7 gigaaños. Estos afloramientos van a sugerir que el basamento antiguo de Norteamérica va a cruzar por debajo de la Sierra Madre, y podría suponerse que modificó de alguna manera la composición de las rocas volcánicas cenozoicas. Del Neoproterozoico y Paleozoico van a existir secuencias de rocas marinas que van a cubrir las rocas proterozoicas de lo que es el norte y noroeste de México. Se ha reconocido que los afloramientos van a corresponder a dos ambientes principales. El primero de plataforma marina de aguas someras, que va a bordear la parte oeste y central de Sonora, y el otro va a estar formado por sedimentos paleozoicos de cuenca marina profunda que más hacia el sur. En el oriente de Sonora, las rocas sedimentarias neoproterozoicas y paleozoicas van a estar claramente debajo de las rocas volcánicas de la Sierra Madre. Y por último, del Mesozoico, estas rocas van a estar abundantes hacia el oeste de Sonora, pero van a ser menos comunes hacia lo que es el sur del estado. En la porción centro-oriental de Sonora, las rocas mesozoicas más antiguas van a consistir en una secuencia de sedimentos plásticos continentales y en una menor medida de sedimentos marinos del Triásico tardío y Jurásico temprano. Y discordantemente sobre estas secuencias jurásicas se depositaron lo que son sedimentos fluvio-deltaicos y marinos del Jurásico tardío y Cretácico temprano. Siguiente, por favor. Para fines prácticos, el magmatismo y la tectónica se describen dividiendo a la Sierra Madre en tres sectores. Como ya había mencionado mi compañera, va a ser el sector norte, el sector centro y el sector sur, como se muestra en el mapa. Siguiente, por favor. Comenzando con lo que es el arco magmático del Cretácico superior Paleoceno, tenemos que en el sector norte, durante el fin del Cretácico y el principio del Terciario, el magmatismo estuvo dominado por la actividad de un arco nombrado Larámide,
que fue contemporáneo con el periodo en el que se desarrolló la deformación aramídica en Norteamérica. La actividad de este arco produjo una gran cantidad de rocas plutónicas y volcánicas que fueron agrupadas en el llamado complejo volcánico inferior. Está constituido por grandes batólitos graníticos que varían en composición desde diorita y cuarzo diorita a granito alcalino. Existen numerosos sistemas de pórfido cuprífero que están distribuidos particularmente en lo que es la porción oriental en Sonora y Sinaloa. En el sector centro, todas las rocas intrusivas son calcialcalinas y la composición va a variar de diorítica a granítica, siendo la granodiorita la dominante. Las rocas volcánicas del complejo volcánico inferior han sido estudiadas poco en la parte central de la Sierra Madre. Esto se debe en gran medida debido a la intensa alteración hidrotermal que presentan. Y en general se trata de lavas andesíticas y riolíticas y ignimbritas silícicas. Y en el sector sur tenemos cuerpos intrusivos de edad Cretácico-Paleoceno que afloran de manera aislada en el borde este de Zacatecas. A su vez, al este de Zacatecas van a aflorar rocas de composición granodiorítica. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el arco magmático del Eoceno. Este episodio inició a los 46 millones de años después de un periodo de magmatismo escaso e intermitente y sigue prácticamente sin interrupciones hasta los 27 millones de años aproximadamente. De esta forma, se va a ligar el magmatismo del Eoceno con las ignimbritas del supergrupo volcánico superior. En el sector norte, las primeras ignimbritas eocénicas se distinguen por ser porfídicas y ricas en cristales, entre los cuales se van a encontrar comúnmente la biotita. En Chihuahua Central, las rocas eocénicas constan de dos secuencias de ignimbritas silícicas separadas por una secuencia de coladas masivas de composición de intermedia a silícica. En lo que es el sector centro, el mayor espesor de rocas eocénicas se encuentra en el límite entre Sinaloa y Durango, donde se encuentra un cañón que expone por lo menos 1500 metros de la secuencia eocénica que va a tener una importante mineralización de oro y plata. Esta secuencia consiste en coladas riolíticas y andesíticas y cuerpos subvolcánicos de composición diorítica. En el sector sur hay un afloramiento de ignimbritas silícicas, domos riolíticos y coladas andesíticas en lo que es Zacatecas. Más hacia el oeste va a aflorar una secuencia de lavas andesíticas intensamente alteradas. Esta secuencia está cubierta por areniscas rojizas y conglomerados con clastos de andesitas, y las van a separar de las ignimbritas del Oligoceno-Mioceno. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos los pulsos ignimbriticos del Oligoceno-Mioceno temprano. Bueno, la Sierra Madre Occidental como provincia volcánica está comúnmente asociada a la muy grande sucesión ignimbritica con espesores de hasta más de 1000 metros que cubren gran parte del occidente de México. Esta secuencia, conocida también como el supergrupo volcánico superior, fue emplazada de manera discordante sobre las rocas del complejo volcánico inferior y de lo que es el arco eoceno. El supergrupo volcánico superior está compuesto por una secuencia de tobas de flujos piroclásticos, tobas de caída y lavas de composición silícica a intermedia, y en una menor proporción van a existir flujos de composición máfica que están particularmente expuestos en lo que son los bordes de la provincia volcánica. Va a tener un ancho promedio de 250 kilómetros, un largo de 1200 kilómetros y un volumen de alrededor de 300.000 kilómetros cúbicos. Y es que además del tamaño, otro elemento que se destaca de esta sucesión es el tiempo pues relativamente corto en el que se emplazaron las ignimbritas. Y varios estudios geocronológicos han demostrado que el primero y más extenso pulso ignimbritico se dio con un impresionante sincronismo a principios del Oligoceno en lo que es toda la provincia, y un segundo pulso ocurrió durante el Mioceno temprano en la parte suroeste de la Sierra Madre. Siguiente, por favor.
Bueno, tenemos lo que es el vulcanismo posignimbrítico, y es que después del pulso ignimbrítico, el magmatismo se vuelve más heterogéneo y disperso en lo que es la Sierra Madre. Y entre las rocas máficas se pueden distinguir un grupo de composición basáltico-andesítica que fue emplazado poco tiempo después del pulso ignimbrítico. Y tenemos también un grupo de composición más máfica y alcalina que generalmente es posterior al término de la subducción. Bueno, este vulcanismo posignimbrítico se ha dividido en dos. El primero es el vulcanismo máfico transicional posterior a los pulsos ignimbríticos. En este vulcanismo, bueno, en toda la Sierra Madre hay lavas de composición basáltico-andesítica que fueron emplazadas discontinuamente después de cada episodio ignimbrítico. Y las edades reportadas para esta serie en lo que es Chihuahua y Sonora van a variar de entre 17 a 33 millones de años. Sin embargo, la mayoría de las edades van a pertenecer al Oligoceno. Hacia el oeste, el vulcanismo va a tener edades más jóvenes y composición progresivamente más silícea, y se reportan tobas ignimbríticas, andesitas y domos dacíticos con edades de entre 15 y 23 millones de años. En el sector central de la Sierra Madre va a haber coladas basálticas que están fechadas entre 30 y 29 millones de años, que cubren la secuencia ignimbrítica de Durango. Y en la parte sur de la Sierra Madre, pues no se cuenta con estudios geoquímicos o petrológicos sobre las rocas máficas posignimbríticas, aunque su presencia pues se puede inferir en diferentes lugares, como son las coladas basálticas emplazadas poco después de las ignímbricas del Oligoceno temprano, que se encuentran en el área del oeste del estado de Zacatecas y al norte de Jalisco. También tenemos lo que es el vulcanismo alcalino y peralcalino, y es que en la parte noroccidental de la Sierra Madre, el inicio del magmatismo post-subducción está marcado por la erupción de una serie distintiva de lo que son ignimbritas y derrames riolíticos peralcalinos. Esta serie va a tener una amplia distribución por toda la parte suroccidental de Sonora y va a tener edades de entre 11 y 14 millones de años. En el resto de la Sierra Madre, el vulcanismo alcalino consta esencialmente de lo que son basaltos alcalinos, emplazados como pequeños derrames fisurales hasta campos monogenéticos de mayores dimensiones. Y en general, estas rocas máficas se encuentran en lo que es la periferia de la Sierra Madre y están tanto en su límite con la Mesa Central como a la orilla de lo que es el Golfo de California. Y se van a asociar 3 episodios extensionales principales, del Mioceno temprano, del Mioceno tardío y del Plioceno cuaternario. Y en lo que es el borde occidental de la Sierra Madre, a lo largo del Golfo de California, va a haber rocas máficas post-subducción que van a incluir basaltos toleíticos en la costa de Sonora de alrededor de 10 millones de años. También va a incluir lo que es el campo volcánico al norte de Culiacán y los basaltos al norte de Mazatlán. Aparte de esto, los diques máficos alcalinos van a ser comunes en la parte suroeste de la Sierra Madre, y estos han sido fechados en el Mioceno tardío, tanto en el sur de Sinaloa como en Nayarit. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos 3 imágenes donde se muestran los 3 sectores de la Sierra Madre Occidental. Bueno, podemos observar cómo se distribuyen las rocas que pertenecen a los 5 conjuntos ígneos a lo largo de cada una de estas columnas. Y bueno, vemos que, como se mencionó anteriormente, la parte norte de la Sierra Madre es la más profunda a comparación de las otras 2 zonas. Bueno, esta diferencia en la profundidad se debe a la presencia de una corteza inferior que está fuertemente inclusionada por magmas máficos, como se ve en la primera columna. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy Roque Hernández Daniela y yo les voy a hablar sobre la geoquímica. Siguiente, por favor. Bueno, las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental van a formar un conjunto que va a ser típicamente casi alcalino.
que este se va a caracterizar por sus concentraciones de potasio de intermedios a más altos, y a su vez por estar combinado con hierro, pero este va a ser relativamente más bajos. Como podemos ver en esta figura, vamos a tener unos cuadrados blancos. Estos cuadrados blancos nos van a representar lo que son las rocas volcánicas del sector norte de la Sierra Madre Occidental. Esos cuadritos van a estar entre el límite alcalino y el límite subalcalino. Asimismo, vamos a tener unos rectángulos negros y estos nos van a representar las rocas que son del oriente de la Sierra Madre Occidental. Bueno, vamos a tener un rango de sílice que va a estar contenido entre un aproximado de 49% y un 62%. Vamos a tener una población félsica de aproximadamente 66% y 78%. También vamos a tener una población máfica de 49% y 62%, y los que son los intermedios, que van de aproximadamente 62% a 66%, van a ser más escasos. Este grupo subalcalino se va a dividir en dos. El primer grupo se va a dividir en dacitas y riolitas. Como ya se había mencionado, van a ser características de las ignimbriticas. El segundo grupo que vamos a tener son las andesitas basálticas, y estas van a ser características de la roca del complejo volcánico inferior. Asimismo, en el diagrama vamos a ver unas líneas punteadas que nos van a representar lo que es el escorba, que como vemos, las rocas que más van a predominar son las andesitas basálticas. Asimismo, esta escorba nos indica que hubo una posible extensión hacia la parte norte de la Sierra Madre Occidental, que bueno, esto ya les hablaré un poquito más adelante. Y el polígono gris nos va a representar lo que es el complejo volcánico inferior, que como vemos va a estar más restringida en la parte subalcalina. Y eso, a su vez, las rocas se van a concentrar hacia el más hacia los lados. ¿Le puedes? No. ¿Sí le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en relación a la concentración de los elementos traza de las rocas volcánicas, vamos a ver que tenemos algunos elementos como es el rubidio, el estroncio, el niobio, el itrio, el torio y el circonio. Y también vamos a tener lo que son el grupo de tierras raras. Este tuvo un control mayormente por proceso de cristalización fraccionada y asimilización que surgió a partir de unos magmas más máficos del manto. La siguiente, por favor. Bueno, antes de abarcar este tema, voy a abarcar tres conceptos principales para que este tema quede un poquito más entendido. Bueno, las firmas isotópicas van a ser como qué tanta distribución de isótopos estables vamos a tener en dichas muestras. Vamos a tener el estroncio 87, estroncio 86, que son utilizadas para datación radiométrica en rocas que tienen una concentración importante de calcio y potasio, como lo son las horblendas y las plagioclasas. Y el ND, que es el niobio, y este se va a utilizar para las rocas que son félsicas. Bueno, una vez aclarado esto, voy a continuar. Se estuvo estudiando el mecanismo involucrado en la generación del volumen de las rocas ignimbriticas. Este se convirtió en un tema un tanto polémico, ya que para resolver este hecho se tienen que recurrir a las firmas isotópicas que han quedado grabadas en las rocas volcánicas. De acuerdo con estos estudios y con las rocas volcánicas que se estudiaron, al principio se tuvo una concentración de estroncio de aproximadamente 0.7041 a 0.7070, y el niobio estuvo entre más 2.3 y menos 3.2. Sin embargo, en las calderas de Tomochic y en San Buenaventura, el niobio estuvo a una concentración de menos 5.2 y menos 5.8.
y los estroncios tuvieron un rango de 0.7089 a 0.7080. Bueno, en este diagrama se puede ver una variación isotópica entre el de niobio y las de estroncio. Estas rocas son del terciario medio de la Sierra Madre Occidental y nos va a indicar una composición isotópica promedio. Este polígono que podemos ver de color gris nos va a representar un campo de granulitas de la corteza inferior que corresponden a un grupo de cenolitos que se estudiaron de una composición intermedia a más máfica. Bueno, la distribución de estos datos nos indican una progresión en la composición que se muestran en la Sierra Madre Occidental. Estas primero tuvieron una firma característica más mantélica. Se caracterizaron por ser de niobio positivo a estroncio primitivos y estos fueron escalando a niobio negativo y estroncio más altos. La siguiente, por favor. Bueno, para esto se dio un modelo de cristalización fraccionada y asimilación. Este modelo nos indica que solo un 25% de la corteza fue asimilada, donde las rocas inimbríticas nos estarían representando aproximadamente un 20%, quedando así que el 80% de lo que quedó fue material residual. Y esto nos generó algunos kilómetros de corteza nueva gabbroica que se ubicó debajo de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, se propuso otro modelo en donde decía que el volumen total de las rocas ignimbriticas de la Sierra Madre Occidental se pudo haber originado por fusión parcial de la corteza inferior. Esto a raíz de que se estudió algunas colecciones de los cenolitos y estos incluyeron principalmente granulitas de composición más máfica a intermedia de una edad más del Paleoceno y del Precámbrico, y estos exhibieron una firma isotópica muy parecida a las ignimbritas de la Sierra Madre Occidental. El evento magmático de la Sierra Madre Occidental se dice que no constituyó un periodo muy importante en la formación de la corteza. Sin embargo, se considera que muchas rocas granulíticas son del terciario medio y estas están representadas en kilómetros de corteza nueva que se formó debajo de México. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ambiente tectónico. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya se los explicaron en la exposición pasada para que quedara un poquito más claro sobre la placa de Farallón, y aquí también podemos ver en la imagen que tenemos una trinchera oceánica. La siguiente, por favor. Bueno, la Sierra Madre Occidental tiene un núcleo que no va a estar muy deformado. Este va a estar rodeado por fallas extensionales y eso a su vez va a bordear un rift que se ubica en el Golfo de California. Y durante la actividad magmática y tectónica se dice que se encontraba frente a una trinchera, que era la que les mencionaba en la diapositiva anterior, pero esta ya no existe. Sin embargo, se dice que quedaron unas microplacas de dicha trinchera, como que no se supusieron, como es la microplaca de Guadalupe y la de Magdalena. Antes de la apertura del Golfo de California, pues hubo mucha subducción, como ya se los explicaron, en la parte occidental de lo que es México. Y como ya les habían explicado, estas zonas suelen ser muy elevadas. Estas zonas van inclusive de hasta 3.600 metros de elevación. Y también vamos a tener dos ignimbritas, bueno, dos basaltos que se encuentran debajo de las ignimbritas. La primera va a ser la sutura de Guerrero, que este va a ser un arco marginal del Mesozoico. Y el número 2 es que en el este vamos a tener un basamento precámbrico y del Paleozoico.
Y estos van a estar cubiertos posteriormente de las islimbritas y se dice que posteriormente estos estuvieron plegados en lo que es la orogenia de la larámide. Bueno, estos basamentos van a ser más antiguos y cratónicos en la parte norte y de la mitad hacia el sur van a ser más jóvenes de un tipo ígneo y se van a asociar a lo que es a la subducción. La siguiente, por favor. Bueno, en este diagrama que vemos, esta yo la tomé de la conferencia que hizo Luca Ferrari, hablando exactamente de la Sierra Madre Occidental. Y bueno, se dice que durante el Mesozoico hubo mucha subducción, como ya se había dicho, por la placa de Farallón, y creando así un conjunto de sedimentos metamórficos e ígneos. En ese diagrama, como podemos ver, hubo una subducción que estuvo más al oriente de la placa de Farallón y con el tiempo el ángulo de esta subducción fue aumentando hasta por finales del Jurásico tardío, donde se provocó una extensión con la forma de una pequeña cuenca oceánica. Esta cuenca se denominó la cuenca de Arperos. Posteriormente, esta cuenca se cerró y al final nos creó el terreno de Guerrero. El magmatismo que antes teníamos era oceánico, debido a que ya habían arcos de islas. Sin embargo, una vez de que se cerró esta cuenca de arperos, comenzó un magmatismo más continental, obviamente no de la noche a la mañana, tuvieron que pasar millones de años. Y este magmatismo estuvo distribuido en batolitos de la costa del Golfo de California. Cabe resaltar que este magmatismo tiene poca asimilación cortical. Y a su vez, ¿me puedes cambiar al siguiente, por favor? Bueno, este magmatismo se suele llamar arco larámide. Sin embargo, Centeno en 2017 decía que resultaba un poco engañoso, debido a que como tal no se habla de la orogenia larámide, sino se habla del proceso del cual se formó. En Estados Unidos, esta orogenia larámide se formó después del magmatismo, lo que indica que fue una subducción plana. Sin embargo, aquí en México, este arco se formó antes del magmatismo, dando a entender que aquí en México no se puede formar una subducción plana. Se dice que el magmatismo no es tan robusto como el que se tiene ubicado allá. O sea, no se puede, por lo cual Centeno proponía que se denomine arco tarahumado para no confundir también esta formación. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de aproximadamente hace 50 millones de años a 40 millones de años, hubo una evolución importante del magma. Durante el Océano al Océano Medio, tenemos un magmatismo con una composición más intermedia. Pero después al ir avanzando, los años, hubo un aumento que se ve más reflejado en las rocas silícicas, y bueno, que salieron a partir las rocas ignímbritas, y este magma se volvió más bimodal, como nos comentaba también nuestro compañero anterior, y poco después de esta era bimodal porque teníamos una concentración tanto máfica como intermedia, y al final tuvimos una composición más máfica. También tenemos que, ¿le puedes regresar, por favor? Bueno, tenemos que aquí podemos ver dos líneas, que es donde tenemos la transición de este cambio magmático. Tenemos que esta transición entre la orogenia larámide y la extensión del Basin Range, tenemos que las rocas de transición son principalmente plutónicas. Estos van a tener un alto contenido de bario y de estroncio. Y bueno, en otros lados del mundo
variación se ha interpretado como pequeños grados de fusión del manto litosférico metasomatizados por la subducción que se asocia a un rompimiento de slab o a la delaminación. Cabe resaltar que este magmatismo no es muy típico de un arco volcánico, pero pues aquí ya va a depender más de los procesos geodinámicos. Vamos a tener un magmatismo magmático que se va a asociar a las fallas extensionales que sucedieron hace 30 millones de años, también conocido como la escorbuto. Ana, si le puedes cambiar al siguiente, por favor. Se han hecho unos estudios previos a todo esto y se han considerando que han habido dos etapas de cambios que van de aproximadamente 14 millones de años y 12.5 millones de años, cuando la subducción del Golfo de la Baja California terminó. El primero tenemos la Sierra Madre Occidental y el Comodún, que son interpretados como arcos volcánicos relacionados con la subducción progresivamente hacia el oeste. Y el número 2 tenemos un volcanismo ya post de 12.5 millones de años, que se interpreta como una asociación de rifts, y este rift se dice que sucedió después de que termina la subducción. Se ha basado esto también en dos factores. El primero es que había una subducción hacia la trinchera. Y el número 2 es, como ya les había comentado en la geoquímica, la composición química casi alcalina y su composición isotópica, que es más primitiva. El tener mucha ignimbrita, como le comentaba mi compañera Carla, es muy poco común, debido a que han surgido demasiado volumen ignimbrítico en muy poco tiempo. Sin embargo, gracias a la geoquímica que hemos tenido, se han utilizado lo que son los circones para poder tener una mejor asociación de qué es lo que está pasando. Se dice que la fuente mantélica del volcanismo silícico ha influido mucho en esta asimilación y de la fusión de la corteza continental. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, como podemos ver, se usan los fenocristales, los senocristales y los anticristales. Tenemos que los fenocristales nos van a dar la edad de la erupción. Los senocristales son asimilados de la corteza antigua, o sea, de la corteza inferior. Y los anticristales son heredados de un episodio magmático inmediatamente anterior, como los plutones de la corteza superior. Esto nos dio como resultado que la presencia de anticristales fue mayor que los senocristales. Esto sugiere una génesis por una refusión parcial de los plutones de la corteza superior en las cámaras magmáticas del evento silicio que se dio. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, este grado de asimilación de la corteza va a variar mucho, pero este proceso de asimilación resulta ser más importante que la cristalización fraccionada. También, como podemos ver en el diagrama de abajo, las ignimbritas van a tener un carácter más toleítico y el magma va a ser más anhidros, con condiciones reductoras típicas de un magma intraplaca. Aquí podemos ver que son más toleíticos. Ya le puedes dar a la siguiente, por favor. Ya para casi concluir sobre la tectónica, tenemos que hubieron dos extensiones que eran los que le mencionaba. Se dice que estos estuvieron separados en dos extensiones. El primero va a ser el Basin and Range, que va a estar más hacia el este del núcleo de la Sierra Madre Occidental, y el segundo vamos a tener la provincia extensional del Golfo, y va a estar más hacia el oeste del núcleo. Primero se creía que había comenzado el de la provincia extensional del Golfo
una vez que terminó la subducción. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Sin embargo, como podemos ver en la imagen, primero sucedió el Basin and Range. Estos sucedieron cuando la subducción ya estaba en su última etapa. Entonces, como podemos ver en la imagen, en donde se ubicaba lo que es el Basin and Range, tenemos que son más viejas, que aproximadamente, bueno, son mayor a 30 millones de años. Y en la parte más hacia lo que es la península de Baja California, vamos a tener que son más de 18 millones a 12 millones de años. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya para finalizar, ahora como resumen, pues bueno, vimos que la Sierra Madre Occidental, pues bueno, es dada por su tectónica desde el Cretácico al Cenozoico, como anteriormente se les había dicho, y pues bueno, va a estar en consecuencia con la subducción de lo que es la placa de Farallón, que bueno, posteriormente sabemos que esta pues va a colisionar y se va a convertir en la de Cocos y Rivera. Y pues bueno, vimos que también va a contar con una elevación de 2.000 metros y que va a tener de extensión 1.200 kilómetros desde la frontera hasta el eje volcánico. Y también de acuerdo con la litología se van a componer principalmente de rocas volcánicas y plutónicas, también de rocas así como andesíticas, ignibritas y coladas andesíticas y por último riolitas. Bueno, en la Sierra Madre Occidental vamos a tener 3 sectores que son al norte, al sur y al centro. Y bueno, vamos a tener las distintas formaciones como es el arco magmático del Cretácico superior al Paleoceno, el arco magmático del Eoceno, pulsos ignibríticos del Oligoceno al Mioceno temprano, así como también un vulcanismo post-ignibrítico con 2 tipos, un volcanismo máfico transicional y un volcanismo alcalino hiperalcalino. Y pues bueno, la geoquímica va a estar caracterizada por ser casi alcalina, caracterizada por su concentración intermedia alta de potasio. Vamos a tener las rocas del terciario medio que son isotrópicas al promedio de la Tierra con firmas de carácter más mantélico, caracterizadas por sus firmas positivos al zircón y negativos con zircón más altos. Y pues bueno, las rocas ignibríticas se van a originar por la fusión parcial de la corteza terrestre. Y finalmente, en cuanto a su actividad tectónica, pues vamos a hablar de 2 basamentos, que va a ser la estructura del Herrero, el basamento percámbico, el paleozoico. Y posteriormente, pues vamos a tener magmatismo máfico asociado al fallamiento extensional. Y nos van a dar 2 episodios de extensión, que es el Base Arranc y la provincia extensional del Golfo. Y pues bueno, básicamente ya, bueno, nos dimos cuenta durante toda la presentación que la Sierra Madre Occidental, bueno, se puede decir que es una provincia muy compleja porque abarca muchos procesos de tanto ígneos como sedimentarios, gracias a distintas, pues se podría decir a los distintos procesos que dieron lugar a esta formación. Y pues bueno, nuestras referencias están aquí. Bueno, yo les recomiendo sobre todo la última, que es básicamente nos basamos en este artículo, es muy bueno, si quieren puede ser lo sobre el Classroom, de lo que nos habla, bueno, más específicamente Luca Ferrari junto con Martín Valencia y Scott Bryan. Y también, bueno, arriba también ve, como se lo decía mi compañera Daniela, hay un video que también más específicamente nos va a hablar
sobre lo que es el magmatismo de la Sierra Madre Occidental. Bueno, no sé si tengan alguna duda.